entidades federativas, por ejemplo el Distrito Federal, pero una mujer candidata tiene que tener una suplente mujer. Las mujeres pueden ser suplentes de los hombres, pero los hombres no pueden ser suplentes de las mujeres, porque tuvimos casos vergonzantes que denominamos las Juanitas, mujeres que pedían licencia para que los suplentes hombres accedieran al cargo. Y también decir que quizá nos estamos quedando solamente en el ámbito legislativo, cuando menos en México, en lo que tiene que ver en puestos centrales del Poder Ejecutivo, solamente contamos con, si no me recuerdo, 2 secretarias de Estado. Si vemos el gabinete ampliado, pues esta participación es todavía menor, nos quedamos en el 11% de participación de mujeres, y por supuesto en el ámbito jurisdiccional pasa exactamente lo mismo. La magistrada Alanís es la única mujer en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2 ministras ocupan ahora el cargo. Vienen algunos cambios y es importante también replantearnos y realizar estudios de por qué se habla del techo de cristal, por qué no se accede a diversos puestos, por qué a pesar de que en etapas iniciales hay muchas mujeres, por qué las mujeres no podemos llegar a los cargos decisorios importantes tanto en Poder Ejecutivo como el Poder Judicial. Gracias. Sí, algo que en mi intervención se me quedó por fuera es, aprovechando el escenario parlamentario y la participación de parlamentarios, es que es importante que en el área al menos hemos suscrito todos los convenios, tratados internacionales, consensos, sobre todo en Latinoamérica, consensos de Quito, de Brasilia, de Santo Domingo, pero precisamente ese tipo de normas que hemos ratificado en cada uno de nuestros países debe ser armonizada con nuestra legislación, porque si no se toman en cuenta dentro de la legislación, no vamos a avanzar. Entonces, si se han aprobado estas convenciones, ¿por qué no aplicarlas entonces efectivamente en la ley? Y por otro lado, también es importante la judicialización de los reclamos. No es simplemente decir, no se hizo tal cosa o no se cumplió la norma. Hay que atreverse a reclamar no solo a nivel nacional, sino también internacional. Gracias. Sí, creo que tienen un micrófono, ¿no? ¿No lo tienen? Sí, quiero aprovechar unos breves segundos para ratificar, como han dicho las compañeras panelistas con nosotras acá, que nosotras tenemos que seguir trabajando desde todos los ámbitos en la participación juntas, hombres y mujeres. Esa convocatoria tenemos que elevarla porque no podemos seguir, yo creo que todas hemos tenido en el espíritu aquí, no queremos, como decía la joven parlamentaria, seguir viéndonos nosotras solas, sino que estemos juntos con nuestros compañeros para no estar detrás, porque no estamos detrás, estamos al lado de los grandes hombres. Gracias. La mayoría de los que han participado en este hecho hablaron sobre violencia. Yo creo que hay que trabajar sobre este tema, pero de violencia masculina. Y por ejemplo, en mi país lo que se hizo es que ahora, por norma del mismo órgano electoral, los hombres que maltratan a su pareja o tienen antecedentes sobre este hecho no puede ser candidato, ¿no? Entonces, a partir de ese hecho ya tienen mucho cuidado en mi país los varones si quieren asumir alguna situación. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando esta mesa. Yo sé que están más personas, pero lo que pasa es que abrimos a 5, volvimos a la mesa, tenemos otra mesa, hubo un atraso muy grande, pero hay otras mesas que van a poder seguir interviniendo, por eso nada más. Para cerrar, yo quería decir lo siguiente. Primero, Xaviaiterei, Ajendubo, idioma indígena, porque Paraguay, pero ñe'eabei, guaranime. Entonces, yo vengo de un país donde hablamos guaraní, donde hablamos una lengua indígena y me alegra mucho poder escuchar. Y quiero cerrar con una anécdota, una cosa que me pasó, que justo hoy estábamos hablando. Cuando el segundo gobierno de Sánchez de Lozada me invitaron, se hizo toda la Asamblea Legislativa de Bolivia,
había hecho una sesión especial. Le invitaron a Javier Alboa, a mí para hablar de género y a Prats para hablar de gobernabilidad. Y miré yo y decía así muy precariamente un cartelito: Canal 5 Quechua, Canal 4 Aymara. Y dije, ¿qué es eso? Y lo que pasó, me dijeron, es que ahora fueron electos 30% de indígenas. Y como fueron electos 30% de indígenas y una mujer indígena se paró y habló mal en castellano y se rieron de ella, entonces ella misma continuó en una lengua indígena, todos los demás indígenas continuaron en lenguas indígenas y tuvieron que poner traducción simultánea. ¿Sí? Esto es posible que cuando cambian las relaciones de poder, también la tecnología, también las leyes, también las cosas cambian y se generan condiciones de igualdad. Y eso es, y ahora levantamos esta mesa y pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Agradecemos a las participantes de esta mesa e invitamos a la señora Flavia Tello, a la señora Emilia Alfaro de Franco, la señora Carolina Goic y la señora Neus Bernabeu para dar inicio a la siguiente mesa. El tema de la mesa número 2 es políticas e instituciones públicas con perspectiva de género. Recordamos que las palabras claves para esta mesa de debate son políticas específicas de igualdad de género, transversalización de género en políticas, mecanismos, instituciones, mecanismos para el adelanto de las mujeres, parlamentos sensibles al género, estadísticas de género, observatorios, análisis y acción política para el cambio. Preside esta mesa de discusión la señora Flavia Tello. La señora Flavia Tello es licenciada en Administración Municipal con un máster en Dirección y Gestión Pública Local y un máster en Género, Sociedad y Política por la Flaxo. Es directora del Gabinete Técnico de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y secretaria técnica de la Red Iberoamericana de Municipios por la Igualdad de Género. Acompaña a la señora Tello la señora Emilia Alfaro de Franco, senadora de Paraguay, la señora Carolina Goic, senadora de Chile, la señora Neus Bernabeu, especialista de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Centro Regional, y la señora Pilar Tello, especialista regional de género de IDEA Internacional. Bueno, buenos días a todos y todas. La verdad es que me ha tocado un horario difícil también con el retraso que llevamos. Horario difícil porque estoy segura que además empieza a apretar el hambre, que es la hora ya casi del almuerzo. Así que bueno, vamos a tratar de ser rápidas en esta sesión. En primer lugar, quiero agradecer a las instituciones y por supuesto a las personas que están detrás de esas instituciones y que gentilmente pues, me han invitado a participar de este excelente foro que merece todo nuestro reconocimiento y tener el lujo de compartir esta mesa con estas prestigiosas panelistas, distinguidas y honorables autoridades y colegas también con quienes vamos a tener ocasión de dialogar y reflexionar en torno al tema que se nos ha convocado. Hace unos días cuando me puse a preparar un poco, a pensar cómo plantear este tema, me acordé de una vieja pregunta de la niñez, de esos paradigmas que uno no encuentra solución, que seguramente algunos de ustedes también les habrán dicho a esos compañeritos: oye, ¿tú sabes quién existió primero, si el huevo o la gallina? La verdad es que yo todavía me lo pregunto, tampoco he indagado mucho, pero no he encontrado la respuesta. Y dirán ustedes que tiene que ver esto con políticas de igualdad, de institucionalidad sensible al género. Bueno, tiene que ver en mis reflexiones, en estos planteamientos que me hacía yo sobre cómo encarar este tema, en términos de cómo nos preguntamos, o en qué sentido nos preguntamos, ¿qué necesitamos primero?
más mujeres, una mayor representación política por parte de las mujeres en los puestos de poder y toma de decisión para poder lograr el agenciamiento de los intereses femeninos? ¿O necesitamos primero el reequilibrio del poder en las otras esferas de la vida para poder lograr mejores condiciones e igualdad de oportunidades para que las mujeres podamos acceder y permanecer en los puestos de poder y decisión? Y como con lo del tema del huevo y la gallina, pues no he encontrado una solución o una respuesta que me decante por una u otra cuestión, porque la realidad es que ambas cuestiones, ambas circunstancias son necesarias recíprocamente. Y ahí es donde entran en juego las políticas para la igualdad y las instituciones sensibles al género. Bien sabemos que a la igualdad de género de las leyes, los discursos, las políticas de las cuales conocemos y hemos estado conversando en primeras horas de la mañana, subsiste un velo patriarcal que obstaculiza que los compromisos se efectivicen en la práctica. Aun cuando son 185 los estados que se han comprometido a adoptar medidas para erradicar toda la forma de discriminación hacia la mujer, ratificando la CEDAW, promoviendo la creación de mecanismos sensibles al género, mecanismos de género e instituciones sensibles al género, generando políticas a favor de la igualdad. La realidad es que en la práctica la voluntad política poco se ha traducido en acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres y su desarrollo, poco se ha traducido en la transversalidad de género en el conjunto de las políticas del Estado, y mucho menos se ha traducido en presupuestos sensibles al género, que vienen en definitiva a reflejar el compromiso, el nivel de compromiso de los gobiernos para con la igualdad entre los hombres y las mujeres, y que en la práctica tienen impactos diferenciados. Bien reconocemos que hay muchos esfuerzos tanto personales por parte de las mujeres, que están liderando y están representando los intereses femeninos, también por parte de hombres sensibles con la igualdad de género. Muestra de ello son algunos de ellos que están presentes aquí. Esfuerzos institucionales, esfuerzos jurídicos, como son las leyes de cuotas o las acciones afirmativas, pero también tenemos que reconocer que existen y persisten nudos críticos que están condicionando y están retrasando la eficacia de las políticas para la igualdad. Hay muchos nudos críticos. Aquí básicamente en esta mesa nos vamos a referir a 4, si me permiten, y que tal vez después de la intervención de nuestras panelistas podamos en el conversatorio posterior identificar otros más y reflexionar sobre otros más. El primero de los nudos críticos sobre los cuales podemos conversar, o como digo, a través de las panelistas o posteriormente, es el déficit que existe de información desagregada por sexo. Es una situación constatada que el primer gran problema para poder planificar con perspectiva de género y poder diseñar políticas de igualdad es la carencia, cuando no insuficiencia o ausencia de información y datos desagregados por sexo, lo cual genera vacíos de información que hacen muy complicado poder determinar, en conceptos de Ana Falú y Alejandra Mazzolo, el poder, el ser, el estar y el tener de las mujeres en los territorios, ya sean nacionales o locales. El segundo nudo crítico tiene que ver con la transversalidad de género. La transversalidad de género, que se plantea como una acción, una estrategia complementaria a las acciones dirigidas específicamente a las mujeres, actualmente actúa y choca y confronta en espacios herméticos, muy conservadores,
que tradicionalmente están dominados por una visión androcentrista de la política, como son, por ejemplo, las áreas de economía o de urbanismo. Esa resistencia y esa hostilidad en las culturas organizacionales hacen muy complicada la aplicación de la transversalidad de género. Otro nudo crítico es la débil y ambigua institucionalidad de género. Nos encontramos ante una compleja combinación de promesas y de limitaciones institucionales. Las instancias constituidas en América Latina lamentablemente carecen de legitimación en su gran mayoría, tanto política como institucional, bien sea por la subjerarquización o por los pocos o escasos recursos humanos y presupuestarios que hacen muy complicada que la transversalidad pueda ser, o que los mecanismos de género puedan ser aplicados al conjunto de las políticas públicas. Y eso nos lleva al cuarto nudo crítico, que son los presupuestos sensibles al género. No son suficientes las leyes, las normas, los programas y las ideas bonitas para promover la equidad de género. Hace falta invertir recursos para poder financiarlos, porque si no, la equidad de género queda solamente en eso, en fundamentos y no en hechos. Los presupuestos sensibles al género entonces vienen a reflejar el nivel de compromiso, como decía antes, de los gobiernos para con la igualdad de género. Es decir, son el reflejo explícito de la voluntad política de la que tanto estamos hablando en las cuentas públicas. Y bueno, como se me ha acabado el tiempo también para esta introducción, le voy a dar la palabra a nuestras panelistas invitadas y vamos a comenzar por la señora Emilia Alfaro de Franco, honorable senadora de Paraguay. Bueno, muchas gracias. Encantada de poder compartir con todos ustedes, con todas ustedes de este Parlamento latinoamericano de hace mucho tiempo. Bueno, soy presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado de Paraguay, también vicepresidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y contentísima de poder compartir en este hermoso país que ya es la cuarta vez que visito, así que muy bello. Realmente estoy extrañando el sol. Eso es lo que estamos extrañando, creo que todas. El calorcito de Panamá. Bueno, nuestro trabajo en el Parlamento, en el Senado, y he sido 5 años diputada anteriormente, también presidenta de la Comisión de Equidad y de Cuentas y Control, fue dirigido a que se tenga en la política en la agenda del Parlamento la equidad, se tenga la discusión de género, se baje en forma transversal a todos los temas, no solamente el tema relacionado a la mujer, y que no sea la Comisión de Equidad la última en ser nombrada o la última en estar en la lista de todas las comisiones. Y hoy lo vemos en el Senado, lo hacemos en forma transversal, de forma a cambiar esa estructura antigua de que solamente tiene que tenerse en cuenta el dictamen de la Comisión de Legislación, por ejemplo, o el dictamen de Comisión de Constitucionales o de Presupuestos, sino que traemos siempre a discusión lo que ha tenido como dictamen en la Comisión de Equidad y Género. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo con esos ojos que tiene que ser en el cambio que tenemos que llevar, que lo que va a ayudar a que la mujer tenga ese espacio en la sociedad, el lugar a que tenga mejor condición de vida, lo estamos trabajando y lo estamos discutiendo en la Comisión de Equidad y Género.
o por lo menos con más fuerza, ya que las demás senadoras que forman parte de la comisión también forman parte de las otras comisiones, pero darle ese realce o esa importancia a que se discuta en el Pleno siempre lo relacionado a la equidad de género. Y eso lo vemos en todo, en salud, en educación, con la justicia. Entonces lo que hicimos más es visibilizar esa situación, sensibilizando también de esa manera a los políticos, a todos los que son parlamentarios y tienen mucha influencia en sus partidos políticos respectivamente. Entonces buscamos ese cambio, alertando también, como decíamos, siempre que en los indicadores no se tienen bien detallados, a pesar de que sí el poder legislativo tenemos muy pocas mujeres, vemos que en el nivel menor, en el nivel de locales, en el poder local de intendencias, de juntas municipales, sí vemos una mayor participación de mujeres. Tenemos muchas más concejalas, tenemos más intendentas, pero al ir subiendo el nivel de político, el nivel de cargos, eso vemos que va disminuyendo mucho. Y puede ser por por lo económico, por lo que cuesta económicamente llegar a ocupar ciertos lugares. Pero tenemos nuestra justicia electoral, sí, tenemos datos bien establecidos de cuántas mujeres son votantes, cuántas mujeres son las que participan, y eso hace que podamos tener también informes bien detallados, ¿verdad? Tenemos esos indicadores en alerta y bueno, también gracias a varias promociones de leyes hemos avanzado mucho en Paraguay, ya que se ha aprobado la ley de permiso de las parlamentarias que en periodo de maternidad, que eso es un logro muy importante, ya que una senadora o una diputada no podía pedir permiso como cualquier funcionaria pública, que ya lo tenían y lo tienen hace mucho tiempo ya en la ley de la funcionaria pública. No así tenía una parlamentaria, tenía que dar de amamantar, etcétera, etcétera, ¿verdad? También lastimosamente no logramos la ley de la no discriminación, pero estamos en avance, y el aumento de penalidad de delitos contra la violencia hacia la mujer. Y bueno, también los cambios que queremos lograr con esto es desde lo más abajo, y cambiar lo estructural. Logramos tener 2 ministras de la Corte, mujeres, que eso también fue histórico en el Paraguay. Así que muchas gracias, y creemos que es muy importante los cambios que se deben dar desde las instituciones públicas, los partidos políticos, y en forma estructural en las instituciones, pero en las bases que son el pueblo, la ciudadanía, con más razón en lo que respecta a lo cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Emilia Alfaro de Franco, como decíamos, senadora de Paraguay. A continuación le vamos a dar la palabra a la honorable senadora señora Carolina Goic de Chile. Bueno, primero saludarlos, especialmente también de parte de la senadora Isabel Allende, ya es presidenta hoy día del Senado. Le hubiera encantado estar acá, pero motivos de agenda no lo permitieron, así que les transmito su cariño y su compromiso con este tema.
en un momento en que Chile tenemos el gusto, ¿no es cierto?, el orgullo y el privilegio de tener a nuestras dos máximas autoridades mujeres, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en su segundo mandato, ¿no es cierto?, e Isabel Allende como Presidenta del Senado. En segundo lugar, yo voy a hacer mención de la delegación chilena, si me permiten, porque creo que es primera vez en que nos alegramos, con Claudia Nogueira, diputada que nos acompaña, que somos solo 2 mujeres y todo el resto son hombres. Es primera vez que nos alegramos que mayoritariamente sean hombres y esperamos que eso sirva en esto también para generar compromiso, no solo pensando en que este es un tema de las mujeres, sino que tenemos que compartir para efectivamente hacer mejor nuestro trabajo y hacer de la tarea de los parlamentos más representativa de nuestra población. Entrando al tema, donde es difícil hablar tan cortito, porque sin duda yo creo que a todas nos apasiona y tenemos mucho que contar, yo más bien me gustaría poder transmitirles 3 énfasis de lo que está sucediendo en Chile hoy día. Y bajo la premisa de que los avances que tengamos en materia de equidad de género en los países no están garantizados. Yo creo que ese es un punto importante, más allá de lo que nos planteaba Flavia de qué va antes, qué va después. Yo creo que tenemos una tarea en ver cómo esto se hace sostenido en el tiempo. Se los planteo porque en el caso de Chile, en la medición del 2012 del índice de equidad de género del Foro Económico Mundial, tuvimos una brusca caída. Pasamos del lugar 46 al 87. Yo no sé por qué un país que ha destacado, que tenemos una presidenta con la convicción y el compromiso que ha demostrado Michelle Bachelet no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, tenemos esta caída. Uno dice cuáles son ahí efectivamente los cuellos de botella, pero la forma de garantizar avance. Y a mí me parece que vale la pena aquí brevemente comentar al menos 3 ámbitos. Lo primero, aunque fue un poquito más bien parte de la discusión del panel anterior, yo quiero decir con harto orgullo que estamos, después de 25 años, a puertas de aprobar una ley que va a modificar el sistema electoral. Nosotros teníamos un sistema binominal que no permitía mayor participación de mujeres. Tenemos un magro 15% de participación de mujeres, tanto en el Senado como en la Cámara, 10 puntos bajo la región. Y si uno revisa la tendencia, por sí sola no hemos logrado aumentar. Aumentamos de la elección pasada 1 senadora, 2 diputadas. Entonces, dentro de esta reforma al sistema binominal, se incorpora una ley, es decir, el criterio de participación equilibrada de ambos sexos. El requisito de que no más del 60% de los candidatos tienen que ser de un sexo. Eso en la práctica significa que los partidos tendrán que inscribir listas con un 40% de candidatas mujeres, al menos. Esperemos que después eso garantice que al menos hayan 40% de candidatos hombres. Esto por un periodo de 4 elecciones. Recogiendo buena parte de la experiencia que ha habido, esto se complementa con un aumento en el reembolso que se da por voto a las mujeres candidatas, entendiendo que para las mujeres es más difícil, ¿no es cierto?, el poder generar recursos para campaña. Y también hay un incentivo al partido, un incentivo económico de $20.000 para aquellas candidatas que resultan electas, para ver si efectivamente van en distritos donde tengan posibilidades de ser elegidas. Esto que esperemos esté vigente para la próxima elección, creemos que es un paso importante que nos va a permitir en la legislación, ¿no es cierto?, efectivamente tener algo que en forma permanente garantice el aumento de mujeres en el Parlamento. Porque probablemente eso no va a resolver el problema de las políticas públicas, pero sí que ayuda que podamos tratar en el Parlamento temáticas que ponemos las mujeres. En segundo lugar está la actualización de nuestra institucionalidad. Nosotros a principios de los 90 creamos en Chile el Servicio Nacional de la Mujer y fue un hito súper relevante en el poder instalar tanto en la legislación una agenda que incorporara la perspectiva de género, los temas de desigualdad, los temas de violencia, pero creemos que cumplimos un ciclo, porque es un servicio que depende del Ministerio de Desarrollo Social y por lo tanto cuando pelea su presupuesto, primero la ministra directora del servicio no se sienta de igual a igual con el ministro de Hacienda. Y vaya que eso hace que sea distinto, ¿no es cierto? Y además está mediado por otro ministerio. Esta ley esperamos que sea aprobada también a fines de enero para poder implementarla dentro del mandato de la presidenta. Y un tercer punto que yo creo que es importante para Chile tiene que ver con la autonomía económica y con la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.
Nosotros ahí también, a pesar de ser un país que le va muy bien económicamente, tenemos déficit, un 48% de participación de las mujeres en el mundo del trabajo. Estamos 5 puntos bajo la región, 15 puntos bajo los niveles de la OECD. Y uno dice, ¿por qué? Y en eso solo para enunciar algunas claves que también tienen que ver con iniciativas legislativas. Se ha planteado acá el cómo esto está mediado también por la situación económica. Es más dramático en los niveles de mayor pobreza. Cuando uno revisa qué sucede en el 20% más pobre de nuestro país, la baja participación llega al 60%, mujeres que no trabajan, en el nivel más alto tenemos un 60% que sí trabaja, mujeres, sin embargo, en el 20% más pobre es a la inversa. Entonces uno dice ahí, el desafío, ¿no es cierto?, también de superar pobreza pasa por la incorporación de las mujeres. Nos hemos planteado un ambicioso plan de capacitación en estos 4 años, de 300.000 mujeres, pensando sobre todo en aquellas que están hoy día fuera del mundo del trabajo, pero sabemos que eso no basta. Hay una brecha laboral importante. Nosotros aprobamos hace 4 o 5 años una ley que consagra el principio de igualdad de remuneración para igual trabajo, para iguales responsabilidades. Sin embargo, no ha sido todo lo efectiva que queremos. Y para terminar, por ya está el semáforo en rojo, solamente señalar la potencia que tuvo la extensión del postnatal como una política que ayudó en términos del cuidado infantil y que fue implementada durante el gobierno anterior. Y en materia de corresponsabilidad, el desafío de avanzar en el cuidado infantil, el tener un sistema de cuidado y un aumento de sala cuna, pero también el cuidado de las personas mayores, que hacen que hoy día muchas mujeres tengan una barrera para incorporarse al mundo del trabajo. Muchas gracias, senadora, que bueno, me puntualizaban aquí en la presentación de que ella, además de venir en calidad de senadora, viene en representación especial de la presidenta del Senado de Chile. A continuación, pues le vamos a dar la palabra a la señora Neus Bernabeu, que es especialista de género del PNUD, el Centro Regional para América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Flavia. Voy a ver si el frío me deja articular palabras, le voy a decir. Bueno, primero quiero compartir, las reflexiones que les voy a hacer tienen que ver un poco con el análisis que llevamos desde hace más de 5 años haciendo desde el PNUD de cuáles son las prácticas de transversalidad de género que existen en la región. Y tiene un carácter de revisión práctica de lo que pasa a nivel de los estados, pero también de mucha autocrítica, porque nosotros como propia institución que también tiene estos compromisos, ¿no?, tenemos nuestras dificultades en la transversalización de género. Entonces, lo que le voy a compartir son dificultades que encontramos en todos los ámbitos institucionales cuando queremos implementar políticas que promueven la igualdad de género. Hay valoraciones muy opuestas sobre el tema de la transversalización y de qué tan exitosa es esta estrategia que se adoptó en Beijing hace ya casi 20 años. Nosotros nos ubicaríamos en un nivel intermedio, aquello de sí hay cosas positivas, estamos viendo ciertos cambios, pero realmente todavía enfrentamos muchos desafíos. En primer lugar, quiero decir que la práctica de la transversalidad de género, aunque llevemos 20 años aplicando esta estrategia y la mayoría y todos los países latinoamericanos la hayan adoptado como una de las estrategias de trabajo, es todavía muy excepcional. No es algo que sea sistemático, es todavía muy puntual. Pero sí que observamos en los últimos años que ha aumentado la legitimidad de esta estrategia y hay un nivel de dispersión de estas prácticas bastante importantes. Nosotros decimos, cada 3 años hacemos una convocatoria de experiencias sobre transversalización de género en las políticas públicas y tenemos que decir que estamos viendo unos cambios de tendencias interesantes, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que esta estrategia se está adoptando cada vez más en los gobiernos subnacionales, es decir, está pasando de los ámbitos nacionales a los ámbitos subnacionales, pero también que se está dispersando en los ámbitos sectoriales. Es decir, hace 3 o 4 años la mayoría de las prácticas de transversalización eran empujadas por los mecanismos nacionales de adelanto de la mujer. Ahora observamos que aunque siguen teniendo un rol muy relevante como ente rector de las políticas públicas, también otras instituciones del Estado están asumiendo su responsabilidad en torno a la transversalización de género. Y eso creemos que es una muy buena noticia. Pero ¿qué vemos en la práctica? Vemos que
gran parte de los desafíos que ya veíamos hace 3 o 4 años se están reproduciendo ahora también en el ámbito subnacional y también en lo sectorial. Luego abordaré un poco cuáles son esos 5 obstáculos que nosotros vemos, esos 5 nudos críticos que vemos que se reproducen permanentemente en las experiencias. Pero antes quiero plantear una preocupación también, una preocupación que tiene que ver con la mirada de la transversalización de género como un proceso técnico. La transversalización de género es un proceso político estratégico. Y lo que estamos viendo, y que tiene que estar adaptado al contexto particular, institucional, de país en el que se desarrolla. Pero lo que estamos viendo es que hay una especie de recetario sobre la transversalidad de género. Es decir, se plantea que esto es A, B, C y D. Entonces, lo que vemos es muchísimas experiencias que reproducen exactamente los mismos patrones. Y sabemos que hay cosas que son inherentes a la transversalización de género y que tienen que estar en todos estos procesos. Pero nos preocupa enormemente que esto se convierta en algo que sea un traje que a todo el mundo le tiene que ir bien, sin ajustarlo al contexto particular. Y tiene que ver con una mirada a la transversalización de género, que es una discusión que tienen muchas autoras que producen sobre este tema, sobre una mirada de integración o una mirada de transformación. La mirada de integración es esa visión más del goteo, ¿no? Esa idea de que si va cayendo gota a gota, gota a gota, el muro se va a ir deshaciendo, ¿eh? Se van a ir generando agujeros, se van a ir generando grietas y ya ha pasado, y qué rápido. Bueno, es esa mirada del goteo. La otra es la mirada de la transformación, ¿no? De que realmente cambiemos el contenido de las políticas públicas. Eso lamentablemente ocurre muy pocas veces. Lo que hacemos es esta, ¿no?, mirada de integración porque es más fácil de negociarla, ¿no? Es más fácil de conseguir apoyos para poder llevarla adelante. Muy rápidamente, los 5 grandes nudos que nosotros vemos. Por un lado, lo conceptual. Creemos que todos compartimos marcos interpretativos de qué es igualdad, equidad, transversalización de género, igualdad de oportunidades, y cada uno entendemos cosas diferentes. Y esos conceptos se ven claramente en las prácticas políticas que tenemos. 2, el tema de lo político, y lo planteaban también anteriormente, y es el tema de la voluntad política, ¿no? Mucha retórica, poca práctica, ¿no? Hay quien dice, bueno, el discurso se tiene que ver en los presupuestos, por ejemplo, se tiene que ver en la asignación de recursos. De eso todavía vemos poco, pero sí que creemos que realmente está aumentando por esa legitimización que existe sobre la temática. Y eso tiene que ver con la sostenibilidad de las iniciativas también. Tercero, el tema de lo técnico, ya voy. El tema de lo técnico quiere decir que hay, no sé ustedes, talleres, herramientas, las que quieran sobre transversalización de género. Nosotros decimos que hay 2 enfermedades crónicas ahora en la transversalización, que es la herramientitis y la talleritis, y que tenemos que hacer procesos muchísimo más estratégicos de formación de capacidades que permitan llevar el tema de la transversalización muchísimo más allá. Está el tema de lo institucional, hablábamos de la fuerza de los mecanismos, ¿no?, nacionales de adelanto por la mujer, pero también toda la burocracia que existe en el Estado y que por lo tanto es un obstáculo permanente no solamente para la transversalización de género, sino para que muchas veces cualquier política sea eficaz y eficiente. Y lo último, lo cultural. Y lo cultural es ese saco en el que cae absolutamente todo, ¿no?, y que realmente, ¿no?, pues impide que estos procesos vayan más adelante. Y las instituciones en realidad son un reflejo de la sociedad. Entonces, cuando hablamos de los parlamentos, hablamos que los parlamentos tampoco son neutrales al género. Los parlamentos tienen sesgos de género, pero lamentablemente todavía en la región existe muy poco trabajo de transversalización de género en los parlamentos. Hay prácticas interesantes, y también nos comentaba ahora la senadora, hay institucionalización de género, hay algunos parlamentos que están animados a hacer diagnósticos institucionales de género, planes de acción de género, pero son una minoría. Entonces ahí tenemos un reto todavía muy fuerte. Muchísimas gracias, Neus. La verdad que has apuntado temas muy importantes, muy interesantes para el posterior diálogo y para las recomendaciones que luego tendremos que trabajar también en la mesa en la que mañana tendremos ocasión de reunirnos y compartir diferentes opiniones. Bueno, por último le vamos a dar la palabra a Pilar Tello, que es especialista regional de género de IDEA Internacional. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación, por permitirnos estar en este espacio y compartir con este panel de lujo. Y después de las primeras intervenciones que han dicho mis compañeras, en realidad queda poco por decir, así es que voy a tratar de cortar parte de lo que tenía que decir para además ceñirnos a los 5 minutos que tenemos, que es muy cortito. Lo primero es que recordar que cuando hablamos de políticas de género que se han implementado en los gobiernos de nuestros países latinoamericanos en los últimos 30 años, han sido productos de una constante lucha por el reconocimiento a los derechos humanos, a la no violencia y a la equidad y la justicia. Entonces, promover políticas públicas de género implica incluir en las administraciones públicas mecanismos para promover la igualdad, para promover la no discriminación, el reconocimiento de los derechos y las oportunidades entre hombres y mujeres. Hay que recordar que cuando hablamos de políticas públicas de género, no estamos hablando solamente de políticas para mujeres. Son hombres y mujeres que están afectados y beneficiados por las políticas de género. Y también estas políticas están orientadas a modificar contenidos sexistas que pueden estar incorporados en las acciones de gobierno. En Latinoamérica, las políticas públicas con un enfoque de género han ido avanzando en los últimos 50 años, digamos en paralelo también con el trabajo del nacimiento y funcionamiento del Parlatino, desde un enfoque basado en las necesidades de las mujeres y especialmente en las necesidades de las mujeres más pobres, hacia un enfoque de desarrollo, que es un enfoque de desarrollo para todos desde la perspectiva de los derechos humanos y por ende abordar las políticas públicas desde una mirada solamente desde las mujeres como beneficiarias pasivas, ha pasado a verse desde un enfoque más de desarrollo, donde las mujeres son reconocidas como participantes activas. En estos años han habido importantes avances normativos a nivel regional. Como lo hemos mencionado hasta ahora durante la mañana, nuestros países han firmado y ratificado diferentes convenios internacionales, la CEDAW, los convenios con la OIT para temas de igual remuneración y no discriminación en el trabajo, han ratificado compromisos de la Cuarta Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer, la de Beijing 95, y hemos ido avanzando, digamos, hemos tenido un buen avance en los últimos años. También hemos visto que en los últimos 10, 15 años ha habido una tendencia regional importante por instaurar mecanismos gubernamentales de la mujer. Llámense institutos de la mujer, secretarías de la mujer, ministerios de la mujer. Pero este enfoque a nivel, más bien estos avances a nivel regional también han sido diferentes. En algunos casos, estas secretarías, estos institutos tienen menos autonomía y menos presupuesto, como decía la senadora. En algunos casos están creados, sin embargo, no tienen ni recursos como para promover sus propias actividades y por lo tanto quedan superditados a niveles jerárquicos que impiden tener un avance como se quisiera o como la voluntad política de estas instituciones la tuvieran. Entonces, como resultado, podemos decir que hemos avanzado de manera importante, pero aún hay cosas que debemos revisar y hay muchos retos que tenemos todavía por delante. Si empezamos y vemos el tema de políticas públicas como tales, vemos que aún muchos de las grandes deficiencias del continente afectan básicamente, de la región, afectan básicamente a mujeres. Por ejemplo, el analfabetismo que afecta a la región afecta aún más a mujeres que a varones. Datos de 2012, por ejemplo, mostraban que en Bolivia las mujeres eran 4 veces, el porcentaje de mujeres analfabetas cuadruplicaba al de porcentaje de varones. En lo que se refiere a muertes maternas se ha disminuido mucho, pero en la región aún en el 2013 han habido 9.300 mujeres que han muerto por este tema. Los ingresos mensuales a nivel regional siguen siendo diferenciados. Alrededor, la OIT señala que en el 2013 aproximadamente el promedio de las mujeres, el promedio general de sueldo de las mujeres era el 70% relacionado a lo de los hombres por un trabajo similar. Como lo hemos dicho también durante la mañana, el tema de violencia de género sigue siendo muy elevado en la región. Y a medida que avanzamos
a medida que avanzamos en la representación política, el tema de acoso político cada vez se hace más presente y evidente en los diferentes países. A nivel legislativo es cierto que hemos avanzado, hemos comentado que tenemos un promedio de 26% de mujeres parlamentarias, con diferencias en algunos países, en relación a unos países y a otros. Sin embargo, también hay que reconocer que dentro de los parlamentos el trato y los temas que desarrollan las mujeres son diferenciados. Normalmente aquellos temas que están más vinculados con temas tradicionalmente conocidos o reconocidos como femeninos, como desarrollo social, discapacidad, temas de familia, son comisiones que son dirigidas por las mujeres, y otros temas que son más fuertes como de finanzas, relaciones internacionales, políticas internacionales, generalmente son comisiones conducidas por los compañeros hombres. Entonces, efectivamente, podemos ver que han habido avances, pero aún hay una agenda pendiente. Y es necesario, entonces, el gran reto es empezar a pasar, es ver cómo podemos pasar a cerrar las brechas entre los compromisos internacionales y nacionales que han suscrito los países y las prácticas sociales e institucionales. Es fundamental empezar a generar estos cambios. Y algunas cosas muy puntuales, y para no repetir algunas cosas que ya mencionó Neus, por ejemplo, es importante seguir haciendo el esfuerzo por tener información desagregada por sexo. Políticas públicas tienen que basarse en datos estadísticos que tienen que ser desagregados por sexo. Es importante tener espacios para tener tipo observatorios para ver cómo estamos avanzando en estos temas a nivel regional. Es absolutamente necesario generar procesos de desarrollo de capacidades. Como decía Neus, no se tratan de solo talleres, sino procesos institucionales y sociales, pues hay que recordar que somos herederas de una cultura patriarcal, una cultura machista, y cuesta mucho hacer el cambio y generar el cambio en esta nueva lógica de compartir roles en lo público y lo privado. Y finalmente, recogiendo algo que decía nuestra compañera Paola Pavón, hay que recordar que en este tema también hay que hacer alianzas, la lucha no puede ser solitaria porque si no los avances son mucho más lentos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a nuestras panelistas. Bueno, antes de abrir el espacio para la participación en el conversatorio, quisiera apuntalar de nuevo estos nudos críticos que se identificaban en las exposiciones, a los cuales pues Neu también introducía algunos más, a partir de con los cuales iniciaba esta mesa. Neus apuntaba acerca de la conceptualización de las herramientas de género que es necesaria profundizar. Nudos críticos como la burocracia del Estado, hemos hablado también aquí del déficit de información desagregada por sexo, de la resistencia cultural en las organizaciones a la transversalidad de género, la débil y ambigua institucionalidad de género, los presupuestos sensibles o insensibles al género que existen todavía en la región, y quisiera pues proponer también la reflexión en torno a otros nudos críticos que me parecen que son relevantes, que están condicionando, como decía al principio, la eficacia de las políticas para la igualdad. Algunos de ellos, que si bueno hay ocasión de que alguien pudiera pues compartir su perspectiva, tienen que ver con la permanente inclusión de las mujeres por parte de las políticas públicas en la categoría de sectores vulnerables. Las mujeres, la vulnerabilidad no es inherente a ser mujer. Y esto es importante de recalcar porque además Virginia Guzmán nos alerta de que la mayoría de las oficinas de la mujer que están presentes en la región son anuentes a legitimar las demandas de los problemas derivados de la victimización y de la vulnerabilidad de las mujeres, pero se resisten a liderar discursos y acciones a favor del reconocimiento y el ejercicio de los derechos femeninos. Entonces, atención con eso. Otro nudo crítico tiene que ver con la interseccionalidad de género, que a veces pues parece que nos olvidamos que existe, que las mujeres no son todas iguales, que somos atravesadas por diferencias económicas, culturales, étnicas,
de clase, de opción sexual, de territorialidad. Hay mujeres urbanas, rurales, pero todas merecedoras de la atención y de las políticas públicas. Si hemos insistido tanto en evitar esa ecuación de aquella que dice que todo lo que es válido para los hombres lo es automáticamente para las mujeres, también es importante que las políticas públicas reconozcan las diferencias que existen entre las propias mujeres, porque si no lo hacemos estamos corriendo el riesgo de no percatarnos de las necesidades y de las desigualdades entre las mujeres y de no poder atender sus demandas y proyectos. Otro nudo crítico importante también sobre el cual me gustaría que pudiéramos reflexionar y que me parecen relevantes para las recomendaciones que después vamos a trabajar en torno a nuestra mesa, que les recuerdo que es sobre políticas para la igualdad e instituciones sensibles al género. Tiene que ver con la desconexión también de las agendas oficiales con las agendas de las mujeres. Las agendas oficiales tienden a ser construidas sin tener en cuenta, sin considerar el aporte y las contribuciones de las mujeres, que las mujeres realizan a través de los movimientos sociales y de los movimientos feministas, y que son importantes y que han sido relevantes para la conquista de nuestros derechos. Y que sin embargo, en este caso, quiero sí felicitar a la organización de este foro, porque es un foro en el que precisamente están recogiendo los aportes también del movimiento de mujeres, de activistas y de expertas reunidas aquí en diálogo conjunto con quienes están en los espacios de poder y toma de decisión. Así es que felicito esa iniciativa. Y otra cuestión, y que creo que es también lo que le da sentido a mi participación aquí, es un nudo crítico importante, que es la visión globalizada de la situación de las mujeres. Las comunidades, los espacios locales, en especial las comunidades rurales y con una marcada impronta étnica, por lo general suelen ser ajenos a las políticas y los programas nacionales del gobierno. ¿Cuánto más en términos de género? Entonces, esa es una cuestión que me parece relevante, que podamos territorializar las políticas de género. Y otro nudo crítico, por supuesto, y es que es el eje de este foro, es la subrepresentación femenina, que está determinando que todavía las agendas sean siendo consensuadas desde una perspectiva androcentrista. Bueno, no sé si alguna de nuestras panelistas tiene algo que agregar o directamente damos el turno al público presente. Aquí, por favor, la señora, si le pueden alcanzar el micrófono en el bloque del medio. Bueno. A ver, tenemos dos personas, si les parece. A ver, primero la señora aquí, entonces. Sí, por favor. Buenas tardes. I'm Joan de Goya from Suriname. Lama alfaz. Interpreter. Ja, laat me alvast namens de voorzitter Yo van... quiero, en nombre de la presidenta de la Asamblea de Surinam, mevrouw Jennifer Gilling-Simons, la señora om de groeten brengen. Jennifer Gilling-Simons, darle mis saludos a ustedes. Mijn punt wilde ik eerder maken bij die vorige sessie, maar de gelegenheid was er niet. Yo quería hacer mi punto durante la mesa previa, pero no tuve la oportunidad. Oké, maar Suriname Pero Surinam heeft een succesverhaal. tiene una historia de éxito. Ik wil daarmee beginnen. We hebben de voorzitter van de Nationale Assemblée en de ondervoorzitter van de Nationale Assemblée zijn beide vrouwen. Yo quiero empezar con eso. La presidenta del Parlamento y la vicepresidenta del Parlamento, ambas son mujeres. We hebben bij de verkiezingen van 2005 hebben we 25% vrouwen gehad in het parlement. En las elecciones del 2005 tuvimos 25% de representación femenina en el Parlamento. De verontwaardiging kwam na de verkiezingen van 2010, waarbij van de 51 leden slechts 5 vrouwen waren. La desilusión fue en las elecciones del 2010, en la que de los 51 parlamentarios elegidos, solo 8
No, 5 eran mujeres, o son mujeres. Oké, op dat moment hadden we een nationaal bewustzijn waarbij iedereen bewust was dat de situatie moest veranderen. En ese momento, en Surinam cogimos conciencia y nos dimos cuenta de que algo tenía que cambiar. Vanuit de Nationale Assemblée is in samenwerking met de UNDP een campagne op touw gezet. Desde la Asamblea Nacional y junto con la UNDP se empezó una campaña. In 2015 hebben we verkiezingen over 6 maanden. En el 2015, dentro de 6 meses, tenemos elecciones. De campagne houdt in dat vrouwen vanuit de politieke partijen worden gemobiliseerd om in een programma deel te nemen zodat ze versterkt overkomen. La campaña incluye que dentro de los partidos políticos se moviliza a las mujeres a que también tomen parte. Laat me vooraf vaststellen dat wanneer we praten over vrouwen in de politiek, dat we per definitie al praten over gekwalificeerde vrouwen. Déjenme decirles que cuando hablamos de mujeres en la política, ya estamos hablando de mujeres calificadas. Maar de realiteit leert ons dat om dat te bewerkstelligen, meer vrouwen in bestuurlijke posities, dat ze een push nodig hebben. Pero la práctica nos demuestra que las mujeres necesitan un empuje. Vandaar dus het initiatief om meer vrouwen te krijgen in DNA. Y por eso la iniciativa para incluir más mujeres en el Parlamento. Dank u wel. Muchas gracias. Sí, antes de cederle la palabra aquí a la señora que pidió antes intervenir, les quiero recordar y rogar que las intervenciones se puntualicen en los temas que estamos tratando en esta mesa de trabajo, que es sobre políticas de género e instituciones sensibles al género. Ya que también respecto a los otros temas, las otras mesas van a haber ocasión de que puedan seguir interviniendo mañana en las sesiones abiertas. Sí, cuando ustedes hablaban de transversalización del género y hablaban de los presupuestos con enfoque de género, nosotros aquí en Panamá tenemos un grave problema y son 2 instancias que quiero decir. Uno, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que elabora los presupuestos nacionales, la mayoría son tecnócratas masculinos, sin ninguna sensibilidad al género y sin ninguna, muchas veces ni sensibilidad social. Eso tenemos que decirlo. En la Asamblea de Diputados, la Comisión de Presupuestos, en su gran medida, donde se deciden y donde se toman decisiones del presupuesto nacional, la mayoría de los miembros de esa comisión la integran los hombres. Las mujeres no van a esa comisión. Entonces ahí tenemos una debilidad. Tenemos especialistas en el tema de economía y finanzas con enfoque de género, pero esas especialistas son docentes universitarias, están en las universidades, trabajan para consultorías, trabajan para proyectos, pero hasta allí no están ni siquiera inmersas en el tema donde se toman las decisiones políticas de este país. Entonces, eso realmente nos da una tónica de que las instituciones, por ejemplo, el Instituto de la Mujer, que tenga presupuestos muy limitados para desarrollar acciones y proyectos. De allí también de que esos espacios tenemos que conquistarlos, porque en la medida en que nosotros no estemos presentes ahí, estaremos viendo la situación que aquí se ha esbozado. Gracias. Muy bien. Es muy interesante y muy importante este aporte que nos realizaba del Foro de Mujeres de aquí de Panamá, ya que estamos aquí pues debatiendo sobre la representación política, pero también es necesario que reflexionemos acerca de cómo se persiste esa hegemonía masculina, ¿no?, en esos espacios de poder y toma de decisión que no solamente tienen que ver con los cargos electos, sino también con la administración. Creo como una interesante reflexión también a lo mejor que pudiéramos llegar después a debatir en las comisiones es acerca de la, no sé si necesidad, conveniencia o no, de trabajar en el posible desarrollo de acciones afirmativas o de leyes de cuotas,
no solamente para los cargos de elección popular, sino también para los cargos ejecutivos de la administración, como es el caso de Colombia. Sí, por aquí hay una tercera intervención. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Muy puntual, usted cuando en su primera intervención habló de la ausencia de información y datos desagregados por sexo, debe ser por etnia igual, porque Panamá al menos tenemos multiétnico, pluricultural y necesitamos conocer la situación en vivienda, en salud, en educación, no solo por sexo, también por etnia. Excelente. Sí, atrás, aquí creo que la compañera de... A ver. Bueno, después le pasa por favor el micrófono a la compañera de Ecuador. Sí, buenas tardes. Más bien para hacer una consideración en el tema que decía aquí la compañera del foro, en el tema de presupuesto. Yo voy a hablar por una experiencia. Aquí también está Balbina, que a lo mejor le ha pasado. Me tocó ser ministra en ese tiempo de la niñez, la familia, la mujer y participar, por ejemplo, en Consejo de Gabinete. Aquí se señaló que es muy importante que esas decisiones de poder y de mando, en donde las mujeres podemos ser parte, pero no somos la mayoría, se hace bastante difícil. Tal como señalabas aquí la compañera, normalmente, y aquí se ha señalado insistentemente, en que aquellas comisiones, ministerios de economía, muy raras, se contemplan por parte o se consideran a las mujeres. Pero hay una recomendación que por los últimos tiempos yo he visto con mucha satisfacción. Por ejemplo, aquí usted señaló la desconexión muchas veces de las instituciones, de la agenda gubernamental con la agenda de las mujeres. Es muy, muy bueno que el Foro de Mujeres Políticas esté presente en un evento como este. Y más allá de la presencia en este evento, es hacer conexión con aquellas instituciones y darle seguimiento para darle sostenibilidad a las decisiones que en determinadas etapas, por ejemplo aquí el gobierno cada 5 años, y muchas veces se logra. Yo voy a señalar, por ejemplo, que en el gobierno en que yo participé se establecieron 42 mecanismos en instituciones con enfoque de género. Se logró que la Contraloría General de la República estableciera, ¿verdad?, la información que nos sería, no era en su totalidad, pero se inició un trabajo con la Contraloría, ya estaba hasta en las páginas web, y por falta de seguimiento se bajó la cantidad de instituciones con los mecanismos. La Contraloría ya no trabaja sobre un tema que nos ayudaría mucho en las políticas públicas. Por eso felicito la iniciativa y la participación del Foro de Mujeres Políticas en este evento, porque estoy segura de que el camino a seguir va a ser muy diferente. O sea, hay un compromiso mayor de las mujeres políticas en los temas de Estado. Muchas gracias. Gracias, mi nombre es María Augusta Calle de Ecuador. Yo quisiera hacer unas 4 reflexiones de todo este encuentro, de lo que les he escuchado en esta mañana. La primera es que el patriarcalismo es una construcción social que ha determinado la sociedad, pero no es un patrimonio de los hombres. El patriarcalismo también es un tema de mujeres, igual que el feminismo no es un tema de mujeres, es un tema también de los hombres. Yo creo que el considerar el patriarcalismo como un patrimonio único de los hombres hace que perdamos de vista algo que para mí es fundamental, y lo digo desde mis 58 años de edad y de haber militado en política toda mi vida. Y es que muchas veces, y en esto me disculpan lo que voy a decir porque sé que muchas no van a estar de acuerdo,
muchas veces la presencia sola de la mujer no asegura que estemos las mujeres presentes. Muchas veces tenemos mujeres en el poder con actitudes absolutamente patriarcales. Y yo creo que aquí tenemos que empezar a cuestionarnos realmente, no solamente del número, sino de la calidad de nuestra presencia. ¿Cuál es el aporte real que estamos haciendo las mujeres en la construcción de unos países, de unos estados diferentes? ¿Cuál es el aporte que estamos haciendo las mujeres para hacer sociedades justas, equilibradas, solidarias? ¿Cuál es el aporte? No hace falta solamente estar, hay que ser mujer. Esa es una cosa. La otra es que yo creo que es bien complicado seguir hablando de las mujeres entre mujeres. Que en los parlamentos estemos peleando el espacio de la Comisión de la Mujer, el Niño y la Familia. ¿Saben por qué? Porque nos han relegado a las mujeres a tratar únicamente determinados temas. Yo creo que en los parlamentos las mujeres tenemos que entrar a tratar temas de seguridad, nosotras tenemos que entrar a las comisiones de economía, nosotras tenemos que tener una voz firme desde la mujer, desde lo que nosotros creemos, desde el feminismo revolucionario. Tenemos que estar presentes en las comisiones de soberanía, en la comisión de economía, en la comisión de salud, en la comisión de educación, en todas las comisiones. Nosotras tenemos que estar ahí, nuestra voz tiene que determinar el cambio. Por último, quisiera decirles que la compañera moderadora dijo que por qué razón las mujeres estamos dentro de los grupos vulnerables. Es que hay mujeres y mujeres. Yo quisiera decirles que no hay peor estado de vulnerabilidad que la de ser indígena, ser mujer y ser pobre. Compañeras, una enorme discriminación por todos y afrodescendiente. Sí, compañeros, eso es muy grave. Como dice Rosana, eso es sentencia de muerte. Y eso es ser vulnerable. Nada más, gracias. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una intervención más? Acá. Bueno, muy buenas tardes. Mariana Gómez del Campo Gursa, soy senadora mexicana. Yo quisiera también hacer algunas reflexiones. Primero, creo que debiéramos todas cuestionarnos el por qué en estos encuentros de mujeres y de jóvenes, en este caso en el de mujeres, pues hay tan pocos hombres. Si nosotros realmente queremos que los hombres a veces pues no nos tomen como, ay, es que son las mujeres, las del género, las mujeres las que están peleando, las mujeres las que están pidiendo paridad, pues tenemos que hacer un esfuerzo para ver de qué manera los involucramos muchísimo más. Otro punto que me parece importante a partir de este encuentro es que verdaderamente este tipo de encuentros nos sirva para revisar la legislación en cada uno de los países. En México, por ejemplo, hemos tenido grandes avances, todavía hay mucho más por hacer. Le hemos entrado ya fuerte en este Senado, por ejemplo, al tema del acoso laboral. De cada 10 casos en una oficina, 7 son contra mujeres. Entonces yo creo que el tema del acoso laboral podríamos impulsarlo juntas, ¿no? Porque a veces hablamos de los códigos electorales, hablamos de otros temas que también son muy importantes, pero el del acoso laboral y cómo la sufren, la padecen en la oficina la mujer, que no va de la mano y no tiene nada que ver con el acoso sexual, eso es otra cosa. El acoso laboral simplemente es que por el hecho de ser mujer, mejor conocido en otros países como mobbing, por el hecho de ser mujer te pagan menos, por el hecho de ser mujer trabajas más horas, entre otras cosas. Y quisiera también decirles, y yo coincido con algunas de las compañeras,
En México hemos tenido grandes reformas aprobadas en el último año y medio. Yo quiero decirles que prácticamente en las mesas de debate, de discusión, de negociación, siempre están los hombres. Y sí tenemos que hacer algo nosotras, porque yo creo que nosotras nos preparamos para estar en la política, no nada más en las comisiones que tienen que ver con grupos vulnerables, también debieran estar los hombres en esas comisiones, porque luego por eso hay mayor credibilidad hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres pueden estar pues en donde pueden hacer más negocios probablemente, y que van muy de la mano con las reformas estructurales que se aprueban en los diferentes países. Yo les diría que tenemos que pelear también espacios en esas mesas de discusión, y es tarea de nosotras. A veces cuando vemos que una mujer logró entrar, pues ves cómo le metes el pie a esa mujer que sí logró entrar, porque dices, ¿por qué le escogieron a ella y no me escogieron a mí? Y yo creo que nos pasa a todas. Entonces es algo en lo que creo, mujeres, que debiéramos trabajar. Créanme, yo llevo también ya muchos años en política. Desde niña me gustó la política, y le compartí aquí a una compañera que yo prefería participar en política que escuchar un concierto de rock o algo así, preferir un meeting. Parece broma, y en ese momento te decían, es que estás loca, ¿cómo te puede gustar la política? Entonces cuando uno la lleva en la sangre, pues no necesariamente he estado muy involucrada en temas de mujeres, porque estoy a favor tanto de las mujeres como de los hombres. Y lo que quiero además es que entre todos pues logremos que cada vez haya más mujeres con toda la capacidad, preparadas, formándonos y haciendo lo necesario para destacar. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a terminar ya, vamos a ir cerrando esta mesa y vamos a dar un turno final aquí de intervención a nuestras panelistas por si tienen algo que agregar. Solamente brevemente reafirmar lo que nos planteaba la coordinadora acá del panel, esto de la vulnerabilidad de las mujeres versus las mujeres en general. Y yo decía, hoy día queremos tener el Ministerio de la Mujer no dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, justamente acogiendo esa perspectiva. Sin embargo, también desde la legislación, y aquí aprovechando que la mayoría somos o senadoras o diputadas, yo creo que también tenemos que hacernos cargo de grupos específicos que por la situación efectivamente de discriminación que sufren tienen que ser protegidos. Y solamente compartir brevemente 2 leyes que hemos aprobado en esta legislatura en los 9 meses que van, que tienen que ver con las trabajadoras de casa particular, y que yo creo que es un tremendo avance, en el fondo donde hay mujeres que están aún más postergadas, invisibilizadas en situaciones de informalidad. Avanzamos en la regulación de su jornada de trabajo, asimilándola al del resto de los trabajadores, y las mujeres manipuladoras de alimentos, que son aquellas que trabajan en las escuelas, en los programas de alimentación escolar, donde garantizamos la continuidad de sus contratos. Ellas muchas veces las despedían a fin de año, las contrataban después de vacaciones, no reconociéndole un derecho que tienen en general quienes están en educación. Los pongo como ejemplos porque son mundos donde mayoritariamente hay mujeres, cruzado el tema migrantes, no sé, donde yo siento que también, junto con esta mirada general de las mujeres y más amplio, también como legisladoras tenemos que hacernos cargo para ver cómo existe ahí protección específica desde las leyes que tramitamos. Bueno, nada más hacer hincapié en lo que ya estaban diciendo las compañeras, que es muy importante manejar lo conceptual. Y quería dejar algo, la experiencia de que siempre he dicho cuando me ha tocado comunicarme con otras mujeres, es que no todas las mujeres podemos ocupar lugares y a su vez ver el trabajo, el compromiso de ayudar a otras mujeres. Tenemos la experiencia y hemos tenido la experiencia de que una mujer ocupe el lugar de la Comisión de Presupuesto, pero si no está comprometida con la lucha de la igualdad y con la lucha de participar de nuevo y de ayudar a otras mujeres, entonces no vale. Y una de las que ha hecho uso de palabra ha dicho, hay que ser mujer, y también no solo la presencia de la mujer es lo que cuenta, sino
el aporte que da esa mujer a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Nada más que eso. Bueno, bien, muchas gracias. Sí quería puntualizar una cuestión respecto a la que se volvió a surgir sobre, y que yo apuntalaba en las reflexiones iniciales acerca de la vulnerabilidad de las mujeres. Quiero puntualizarla porque no es con el propósito de no reconocer que existen vulnerabilidades entre las mujeres, sino que las mujeres necesitamos ser reconocidas por las instituciones y por las políticas como ciudadanas per se, como sujetos políticos, y no solamente ser reducidas a políticas asistencialistas. Necesitamos ser reconocidas también como ciudadanas, como sujetos políticos, como decíamos antes, y con capacidad para poder hacer intervención social y intervenir socialmente y intervenir también en la construcción de la política. La asesora regional aquí de participación política de ONU Mujeres, la señora Irune Aguirrezábal, nos invitaba al principio de la jornada a que reflexionáramos y tratáramos de responder a 3 interrogantes. ¿Qué entendemos por democracia paritaria? ¿Cuáles son los objetivos estratégicos y qué alianzas proponemos? ¿Qué entendemos por democracia paritaria? Bueno, creo que queda claro, pero respecto precisamente a las intervenciones y a las aportaciones que se han hecho en esta mesa, entendemos definitivamente que democracia paritaria tiene que ver con la distribución del poder en 3 ámbitos específicos: en el mercado laboral, en la toma de decisiones y también en la vida familiar en el ámbito privado. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos que podemos resumir de esta mesa o de este eje de trabajo? Que si no se constituyen mecanismos de géneros con autonomía y con presupuestos legitimados al más alto nivel, difícilmente vamos a poder aplicar la transversalidad de género en el conjunto de las políticas y acciones públicas. Y en términos de alianzas, pues son muchas las alianzas y los retos que podemos abrir en este sentido. Pero bueno, quiero presentar también, con el permiso de aquí de las instituciones organizadoras, un compromiso para sumar y aportar a las sinergias y a estas alianzas, el compromiso por parte de la institución que también represento, que es la Unión Iberoamericana de Municipalistas, de continuar este debate sobre democracia paritaria a nivel territorial, aportando esta reflexión o promoviendo esta reflexión en los gobiernos municipales de América Latina, y si podemos seguirlo haciendo, lo haremos en nuestros próximos encuentros internacionales, que si es posible tendremos ocasión de celebrarlo en Santiago de Chile, donde también quiero reconocer que Chile tiene un panorama muy interesante respecto a la representación política por parte de las mujeres, porque no solamente tiene la presidenta nacional mujer reelecta, tiene la presidenta del Senado que es mujer, sino que además la alcaldesa de la capital también es una mujer. Así que bueno, con esto cerrar esta mesa de trabajo y desearles también una excelente y fructífera tarde de continuados trabajos y reflexiones. Hasta luego.